Buenos días, vamos a presentar el último trabajo de este año que va a ser acerca de la unidad didáctica transformación, en la que se habla de cómo transformar nuestra realidad y nosotros mismos. Vamos a hacerlo a través de 3 capítulos solamente, debido a la contingencia que estamos viviendo, este momento de epidemia. Hay que ser más sintéticos, entonces vamos a tratar el tema de la libertad, el estoicismo y el existencialismo. Y al final habrá un trabajo en el que resumir vuestros puntos de vista acerca de estas 3 ideas. En primer lugar, vamos a hablar del tema de la libertad. Pues la palabra libertad tiene un extraordinario valor en nuestra vida. La palabra libertad está sobre la boca de todos. Hoy en día, mientras yo hablo, pues nosotros efectivamente tenemos restricciones a nuestra libertad. Tenemos instintos, por ejemplo, de salir de casa o de ver a los amigos, pero en su presencia física, y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque se nos pide de no hacerlo. Bueno, hay leyes, y al mismo tiempo aceptamos renunciar a esta parte de nuestra libertad en vista de un bien mayor. Pero claro, ¿qué es la libertad? ¿Cómo describirla? ¿En qué consiste? ¿Y somos realmente libres? Esas preguntas no son tan sencillas. Si la libertad fuera un objeto, podría ser tranquilamente ser estudiada por la ciencia. Ahora sí que hay científicos que se ocupan de si existe la libertad a nivel físico. Pero en realidad la libertad no es una cosa que puede ser observada, medida, pesada, comparada con facilidad. No se ve, es algo invisible. Es un concepto que utiliza la filosofía para explicar algo. ¿Y qué quiere explicar? La palabra libertad quiere explicar el hecho que nosotros, frente a una situación, no actuamos de manera automática y necesaria, sino podemos plantearnos otra manera de actuar. Es decir, ser libres es poder realmente elegir. Se puede elegir bien o elegir mal, y plantearse otra manera de resolver una situación, un problema, lo que sea. ¿Es esto, lo de poder elegir, evidentemente, algo satisfactorio para el ser humano? Y la misma palabra libertad en sí contiene este mensaje de que sea algo para nosotros considerado como valioso, positivo. De hecho, la palabra libertad tiene en su prefijo lib, es un prefijo de origen indoeuropeo, y que la palabra lib, el prefijo lib es el mismo que está, por ejemplo, en la palabra líbido, e indica placer. Entonces, libertad y líbido tienen algo en común. Hay un cierto placer en sentirse libres. Es una cuestión de autosatisfacción inmediata. El hombre libre no es el siervo. El ser humano libre pues puede elegir, y eso lo consideramos valioso. Pero para analizar en qué consiste la libertad y poderla definir mejor, pues debemos considerar que hay diferentes maneras para pensarla, y, y tiene 2 componentes esenciales. Una es la componente del querer y la otra es la componente del poder. Nosotros, claro, no quisiéramos ser libres si no tuviéramos voluntad. ¿Quién no tiene voluntad? Bueno, imaginemos que todos tenemos voluntad, pero puede que haya quien tiene más, quien tiene menos. Quien no tiene voluntad, pues no elige otro camino. Es quien tiene voluntad
de hacer que se plantea cómo actuar de diferentes maneras. Entonces, ser libres es querer hacer algo. Y luego hay la otra componente, que es la más propia de la libertad, que es la de poder. Entonces, el poder hacer físicamente, el poder querer mentalmente, pues son los dos eslabones de la libertad. Es libre quien tiene voluntad, quien quiere, quien puede querer cosas diferentes, quien no es siervo, quien no es conformista, quien no obedece en todo y por todos los demás, quien no depende constantemente de lo que dicen los anuncios o los medios, hay una libertad de pensamiento y allí reside el querer, la voluntad, y luego hay una posibilidad, una capacidad de actuar, que podemos relacionar con lo físico, con la capacidad de movimiento, con la energía, con la salud. Bien. Pero no todo el mundo cree que efectivamente somos libres. Es decir, a nivel así popular, sí, vale, existe esta cosa que es la libertad, el no tener constricciones, todo lo entendemos, es una palabra que utilizamos constantemente. Pero a nivel así filosófico, científico, la palabra libertad pues no existe. Vosotros si abrís un libro, un manual de física, allí dentro no existe la palabra de libertad, ni en un manual de química. La ciencia no contempla la posibilidad de que las cosas puedan elegir y querer cómo se vayan a desarrollar. Eso de la libertad es una cosa muy humana, muy psicológica. Pero incluso en psicología, no todos en la historia han pensado que efectivamente nosotros somos libres. Los que piensan que no existe la libertad y que todo depende de una concatenación de eventos, como en una operación mecánica, en lo que todo lo que nosotros creemos que son decisiones, en realidad son empujes por parte de situaciones anteriores, pues los que creen, esos son los deterministas.